vamos a dar inicio pues a esta enseñanza de hoy. Y lo que quiero empezar en este tema de escatología, les quiero decir lo siguiente, de que este estudio que vamos a tener, no sé cuánto nos va a llevar, es un estudio que yo yo personalmente he venido estudiando después de tantos años, pues en el ministerio de mi esposa y yo, estar en el colegio bíblico. Hemos estudiado algo acerca de esto de escatología, pero en realidad no nos hemos profundizado en el pasado, no nos hemos profundizado mucho, porque parece de que es un tema de que está en nuestra mente, pero está en la parte de atrás de nuestra mente, porque ya hemos escuchado las enseñanzas que hemos recibido, y entonces siempre queremos saber algo, pero nunca nos hemos compenetrado. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es un libro aparentemente, como lo estamos viendo, complicado, difícil de entenderlo. Entonces, por alguna razón, este es mi testimonio, no sé, el suyo, no nos hemos concentrado, y no me he concentrado en realidad en estudiar esto. Hasta hace un tiempo atrás, en realidad, hasta el año pasado, a mediados del año pasado, empecé pues a estudiar más esto, porque vi que era algo muy importante en nuestro caminar. Hasta el día de hoy pues he venido estudiando y todavía continúo estudiando, porque es un tema un poquito, no es tan difícil, pero hay que estudiar, hay que escudriñar las Escrituras, hay que ver pues las interpretaciones que se le da a este libro. Me refiero en el sentido, en el estudio pues de escatología. Entonces, yo les pido, mis hermanos, de que lo que yo estoy compartiendo, lo que yo voy a compartir, yo me siento totalmente cumplido y satisfecho con lo que estoy revisando y con lo que estoy estudiando, y me siento pues cumplido en que esa palabra que voy a compartir con ustedes es lo que los autores de la Biblia nos revelan en su palabra y nos quieren dar a entender. Y yo les pido a ustedes, mis hermanos, como buen cristiano que todos deberíamos ser, de hacer lo mismo, tal vez de escudriñar las Escrituras, así como en la ciudad en Berea, estos griegos, escuchando a Pablo, escuchándole a él compartir la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ellos por su propia cuenta averiguaban si realmente lo que Pablo estaba diciendo era la verdad. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Lo importante es de que yo lo que estoy compartiendo ya lo estoy haciendo. Ustedes van a recibir algo que yo ya he averiguado, pero es de vital importancia para ustedes también de ver en la palabra si lo que estoy diciendo yo es realmente lo que dice la palabra y es la correcta interpretación. Lo que puedo decir también al respecto es de que es el más sincero deseo de mi corazón de ver pues en todos estos años de estudiar la palabra y haber sido enseñado de una forma, este tópico de escatología, de haber sido enseñado de una perspectiva futurista, como todos lo hemos recibido. Y al ver en estos últimos tiempos, para mí, de poder ver la palabra como realmente es, entonces para mí ha sido de revelación, y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Porque ¿qué es lo que ha producido en mí? Ha producido esto de caminar en libertad. Especialmente cuando vemos situaciones por la cual estamos pasando ahora, esta situación de la pandemia. Entonces muchísima gente, cristianos y no cristianos, están pensando qué es lo que está ocurriendo. Y la mayoría en el cuerpo de Cristo, pues todos, cuando ocurren situaciones como tales, recurrimos a la Biblia y nos empezamos a preguntar qué es lo que está pasando. Entonces, para mí esto no fue el motivo por el cual yo empecé a estudiar esto de escatología. Para mí esto empezó el año pasado. Así que entonces yo ya vengo preparando esto, y lo que voy a compartir con ustedes, espero pues de que sea de bendición. Sé que va a ser de bendición y de revelación, y qué es lo que va a provocar y va a causar en uno, así como hemos venido estudiando también acerca de nuestra identidad, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo,
los pactos que hemos estado estudiando. Entonces, ahora este tema de la escatología, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Va a producir de poder vivir en libertad, poder vivir en paz y en tranquilidad, sabiendo pues de que no es lo que pensamos, no es lo que nos han dicho, no es lo que nos habían enseñado anteriormente. Entonces, sin más que decir, pues empecemos con esta meditación, con esta enseñanza de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiero empezar, mis hermanos? Yo tengo apuntado acá, abran sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo, no vamos a empezar todavía, en el capítulo 24. Esto es importante, mis hermanos, de que ustedes tengan con sus Biblias al frente suyo mientras vamos meditando en la palabra, porque vamos a leer bastante de la palabra en esta enseñanza, pero quiero dar también ciertas instrucciones a los apuntes que tengo acá y lo que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos este tópico de escatología. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá, mis hermanos? En el capítulo 24, que también de Mateo, que también lo tiene en Marcos, en el capítulo 13, también lo habla en Lucas, en el capítulo 21. En estos tres evangelios, entonces, la palabra, ¿cómo se llama? Discurso del olivar. Discurso del olivar es un discurso que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos al poco tiempo pues, de Él ser crucificado. Entonces, ¿qué es lo que se ha interpretado este capítulo 24 de Mateo, juntamente con el de Marcos y el de Lucas? Se ha interpretado de una perspectiva futurista. ¿Se acuerdan 2 semanas atrás que estábamos viendo los métodos o la forma de interpretación de escatología? ¿Se acuerdan de la interpretación preterista? La palabra preterista significa pasado, o sea que ya ha pasado. Y el otro era futurista, quiere decir de que todas las cosas que se leen aquí en este capítulo 24 van a ocurrir en el futuro. Y el otro método era histórico, de que todas las áreas escatológicas, incluyendo el libro de Apocalipsis, son hechos que han venido ocurriendo a través de la historia. Y el otro era el idealista, de que se interpreta toda esta área de escatología de una forma espiritual, dándole pues analogía, dándole interpretación espiritual al significado de lo que está hablando la palabra del Señor en lo que se refiere a los últimos días. Pero en realidad nos vamos a dar cuenta cuando meditamos en la palabra del Señor, y es por ello que tenemos que leerla, interpretarla correcta, de que nos vamos a dar cuenta de que la posición o la interpretación preterista, o sea, pasado, es la interpretación más correcta que podemos entender. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos da ese fundamento, esa referencia de que no puede ser en una posición futurista. Entonces, ya de antemano les digo de que mi posición de ver ahora, mi posición de ver escatología es una posición preterista, o sea, pasado, de que todo lo que habla acerca de la palabra de Dios, acerca de los últimos días, ya ha ocurrido en el pasado, en un tiempo especial. Y esto es lo que vamos a estudiar. Entonces, yo he anotado esto acá, mis hermanos, de que el capítulo 24 y 25 del libro del Evangelio de Mateo, de San Mateo, se ha interpretado como el fin del mundo. En realidad no es el fin del mundo. Yo he puesto esto. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, conocido como el discurso del olivar, no revela el fin del mundo, sino el fin de la era del antiguo pacto
de la ley mosaica, del templo, del sacerdocio, de los sacrificios y todo el sistema y ritos religiosos del pueblo judío. Para ellos, todo el sistema religioso del sacerdocio, del templo, de la ley, del antiguo pacto, todo esto para ellos era considerado como el cielo y la tierra. ¿Por qué el cielo y la tierra? Porque se van a dar cuenta en la palabra de que el cielo y la tierra significan todo, es la totalidad de lo que existe. El cielo y la tierra, porque esa es la creación de Dios. Entonces, para ellos, su vida estaba pues centrada y giraba todo su actividad de la vida del pueblo de Israel en realidad en relación a su religión, a su fe, a Dios. Y en ese, ¿cómo podríamos decir? En ese sistema, pues habían leyes que Dios daba para que el pueblo pueda vivir. Entonces, para ellos era considerado el cielo y la tierra, y esto lo vamos a ver más adelante. Luego continúo diciendo esto, o sea, de que para ellos era el cielo y la tierra, o sea que es el fin de la ley mosaica, del templo y de todo el sistema religioso para dar lugar al nuevo pacto, nuevo templo, nueva ley. Ahora tenemos una nueva ley, es la ley del amor y la ley de fe que también habla. En Gálatas hay un versículo muy importante que dice, fe que obra por amor. Entonces también es para dar lugar al perfecto sacrificio, el último y perfecto sacrificio, un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, una nueva creación, una nueva vida, un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, lo que podemos ver, mis hermanos, tomando pues en consideración lo que habla este capítulo 24, podemos resumirlo en eso. Inclusive podemos resumir todos los libros que hablan acerca de escatología, incluyendo el libro de Apocalipsis. Esto es lo que yo le podría dar el resumen. Es el fin de lo que era en el pueblo, el sistema religioso del pueblo de Israel, y el comienzo de uno nuevo. Porque no puede existir el nuevo si el viejo está vigente. Y eso ocurre también, mis hermanos, con nosotros cuando hablamos de nuestra identidad. No puede haber, en nuestro caminar no puede haber esas dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. No pueden existir las dos. Tiene que existir solamente una. Antes de Cristo, teníamos la naturaleza corrupta, naturaleza pecaminosa, como lo hemos venido estudiando todo este tiempo. Y ahora cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Entonces ahora caminamos en esta nueva identidad, en este nuevo pacto, en esta nueva relación, esta íntima relación con la imagen como nuevas criaturas en Cristo, en una nueva vida. Se pueden dar cuenta el paralelo, se pueden dar cuenta la similitud que hay de lo físico, del sistema religioso del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, en comparación con el Nuevo. Y nos damos cuenta de que Cristo es el centro, porque sin Cristo nada de esto hubiese ocurrido. Entonces el problema es de que se nos ha enseñado por diferentes motivos, en este momento no voy a hablar los motivos, pero se nos ha enseñado en el pasado
de que todas estas cosas, todo lo que está hablando el libro de Mateo en el capítulo 24 va a ser el fin del mundo, que no sabemos cuándo. Pero en realidad, mis hermanos, todo esto ocurrió en la cruz del Calvario y en el año 70 después de Cristo, en la destrucción del templo. Esto es lo que lo vamos a estudiar más detenidamente. Entonces, es importante de que cuando estudiemos este tópico, que tengamos en cuenta varios puntos. El lenguaje que los autores están utilizando para describir lo que nos quieren informar. Es importante conocer el lenguaje y eso lo vamos a ver en un momento. Nos vamos a dar cuenta de que los autores también utilizan mucho simbolismo. Utilizan símbolos para describirnos qué es lo que está ocurriendo. Y lo importante de ver de que estos simbolismos que Mateo habla y Juan en el Apocalipsis y también en el Antiguo Testamento ya lo venían hablando, ya lo venían manifestando. Entonces tenemos que recurrir cuando empecemos a hablar acerca de simbolismos en estos libros, en el de Mateo, en el de Apocalipsis, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Eso es lo mejor porque la Biblia nos va a describir lo que dice la Biblia. Muchas de las cosas, como lo he dicho en el pasado, a veces tendemos a ir a comentarios. Dije que no era malo ir a comentarios. Pero a veces nos vamos a dar cuenta de que el comentario de cierta persona, cierto hermano o hermana, ha sido su perspectiva, cómo ve. Entonces va a tener una perspectiva futurista o idealista, entonces va a dar su propia interpretación. Pero vayamos nosotros personalmente, ¿qué es lo que la palabra del Señor dice? ¿Qué es lo que la Biblia misma dice referente a este otro versículo? Entonces la respuesta lo vamos a encontrar en la Biblia misma. Entonces tenemos que tener en cuenta esto acerca del simbolismo. No sé si podemos ir a algunos pasajes. Esto es de acá. El lenguaje lo vamos a ver en un momento. El simbolismo también lo vamos a ver en un momento con versículos. Ahora, es importante también para tener la propia interpretación de estos libros, el contexto. El contexto, ¿qué es lo que dice ese versículo referente a lo que está diciendo? Porque si tomamos una palabra o una línea o un versículo aislado del contexto, entonces vamos a tener una interpretación equivocada. Porque eso hay un dicho, dice, un texto sin contexto es un pretexto para traer cualquier posición doctrinal. Entonces es importante tener en cuenta el contexto de lo que está hablando ese versículo específico. Y otro es la relevancia para el que lee, para el lector. Cuando los autores, en este caso Mateo, en el caso también del apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, cuando leamos esos manuscritos o cuando leamos la palabra, es importante reconocer la relevancia de lo que están hablando. Entonces quisiera, para ilustrar este punto, vayamos a Mateo mismo, en el capítulo 24, y vamos a ver un versículo que lo vamos a examinar más detenidamente más adelante, cuando lleguemos ahí. El versículo 34. Leamos esto porque este es uno de los versículos centrales que vamos a ver más adelante. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando dice el autor aquí, Mateo, está hablando de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo en el monte de los olivos, porque este es el discurso del olivar, del monte de los olivos.
El Señor dice de que esta generación no acontecerá hasta que todo esto, no pasará hasta que todo esto acontezca. Está hablando de todo lo que está hablando previo a ese versículo, que el cual lo vamos a ver versículo por versículo en estos estudios. Entonces, cuando Mateo dice de que esta generación, ¿a qué generación se está refiriendo? Se está refiriendo a la generación que nuestro Señor Jesucristo está presente en ese momento. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo no ha ido a la cruz todavía. Después de que Él es crucificado, está hablando de una generación que dura 40 años. Entonces, el Señor está dando estas instrucciones a sus discípulos, que esto es lo que va a ocurrir en los próximos 40 años, porque una generación se cuenta como 40 años. Entonces, es en esa generación presente. Entonces tenemos que ver relevancia. ¿Por qué? Porque si no fuera relevante para esa generación que están viviendo, y si fuera de acá a 3,000 años o 2,000 años en adelante, ¿qué importancia tiene para los que están presentes en ese lugar, en ese momento? ¿Qué importancia tienen para ellos de darlo a conocer lo que va a ocurrir en 2,000 años en adelante? Entonces, este es otro punto que nosotros tenemos que tenerlo presente cuando leamos estos versículos, de que lo que los autores nos están dando a conocer es algo relevante para las personas que están presentes y vivas en aquel momento. No está hablando de que va a ocurrir de acá a 2,000 años atrás, a 2,000 años en adelante. Porque si fuera esa la situación, entonces a nadie le importaría, nadie le va a importar leerlo, lo que va a ocurrir de acá a 2,000 años atrás, si es que yo no voy a vivir hasta ese entonces uno no toma mayor importancia. Pero vemos, interpretando pues este capítulo como debe ser, tomando en contexto lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, entonces podemos darnos cuenta de que es relevante para los oyentes, los lectores, para los hermanos de aquella época, porque para ellos fueron. Por eso es que dije, es de que no es el fin del mundo, es el fin de esa era, es una era, ¿ok? Aquí lo tengo apuntado. En realidad es una era. Y eso es otro que vamos a ver cuando estemos leyendo acerca del lenguaje. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, mis hermanos. La relevancia del documento, de la palabra del Señor, si realmente es para esa generación presente o es para generaciones en adelante. Lo importante que tenemos que considerar es que cuando leemos el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice, vayamos al libro de Apocalipsis, no pensaba hablar de esto, pero vayamos en un momentito ahí para ilustrar lo que estoy diciendo. Dice en el versículo 1 del capítulo 1, Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuánto dice? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, las cosas que van a suceder pronto. La situación es de que tenemos que tenerlo presente, que cuando la palabra del Señor dice pronto, es que se va a ocurrir pronto. Es que esa posición, esa declaración es relevante, perdón, es relevante para los hermanos que están viviendo en aquel tiempo. No es pronto
de acá a 2000 años atrás, o 1200 años, o 1500 o 3000 años en adelante. No, es pronto. Y lo importante de este libro de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, le dice, no selles el libro, porque esto va a acontecer pronto. A comparación, lo que le dice a Daniel en el Antiguo Testamento, a Daniel le dice, creo que es en el capítulo 12, en donde le dice de que Daniel dice, sella esta palabra, sella esta profecía, porque va a acontecer en años adelante. Entonces, el libro mismo de Daniel nos describe qué época y qué tiempo va a acontecer lo que él está hablando. Pero cuando se habla acerca ahora de los últimos tiempos, de nuestro tiempo presente de nosotros, y leemos la palabra del Señor, algo que va a acontecer, no necesariamente se refiere que va a acontecer en nuestro futuro, el cual ha sido la enseñanza que hemos recibido anteriormente. Es algo que ya ocurrió en el futuro, en el futuro de ellos, cuando el Señor lo dijo, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. O sea, tenemos que tenerlo presente este punto. Ok, ahora vayamos entonces a ver algunas palabras que es clave para estudiar esto de escatología. Por ejemplo, la venida de Jesús. Cuando la palabra del Señor habla acerca de la venida de Jesús, me refiero, su primera venida fue cuando Él vino a la cruz. Él nació en un pesebre en Belén y a los 33 años fue crucificado. Esa es su primera venida. Pero la palabra también nos habla, en varios textos de la palabra del Señor, pero hay un versículo bien claro en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9. En el capítulo 9, el último versículo, que es el 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, aparecerá por segunda vez. O sea, hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una segunda venida en físico. O sea que lo vamos a ver. Personalmente vamos a ver el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesús. Y esa palabra que se utiliza para describir la segunda venida es parousia. Parousia en griego es la segunda venida física de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los versículos que encontramos en la palabra de Dios, cuando habla de la venida de Jesús, no necesariamente está hablando de su segunda venida. Está hablando, por ejemplo, vayamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Perdón, el capítulo 2, versículo 5. Está hablando esto a la iglesia de los Efesios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que dice? Vendré pronto a ti. Está hablando en este pasaje acerca de que va a venir pronto en su segunda venida, y venida final en realidad, porque la segunda venida física de nuestro Señor Jesucristo es una venida final, la parousia.
Pero cuando le habla a la iglesia de los Efesios, les está hablando, dice, si no te arrepintieres pronto, yo vendré pronto. Yo vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, ¿qué es lo que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo? No se está refiriendo a su segunda venida. Está hablando de una venida en juicio. Le está hablando, dice, porque si no te arrepintieres, yo voy a quitar tu candelero. Entonces le está hablando de una venida no física, pero una venida en juicio, a disciplinar o exhortar al pueblo, a la iglesia de los Efesios. En Mateo 26, vayamos a Mateo 26, hay muchísimos versículos que hablan de esto, ¿ok? Solamente vamos a ver algunos. Mateo 26. 26:64. Leamos. Aquí, déjeme relatar lo que está ocurriendo acá. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya ha sido arrestado. Está yendo entre Pilatos a Caifás. Lo están llevando para todos lados a interrogarlo. Y vemos pues que nuestro Señor Jesucristo, a donde lo llevan y le hacen preguntas, nuestro Señor Jesucristo no dice nada. Hasta este momento que se encuentra pues ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote para obligar a hablar a nuestro Señor Jesucristo, como este sumo sacerdote tiene la autoridad por ser el sumo sacerdote, tiene la autoridad para que Jesús responda y no se quede callado, porque tiene que responder de acuerdo a la ley. El sumo sacerdote tenía esa prerrogativa o ese privilegio de ordenar a las personas que hablan, que no quieren hacerlo, si no son castigados, si no estuvieran rompiendo la ley. Entonces el sacerdote le dijo a nuestro Señor Jesucristo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Qué se refiere? Tú lo has dicho. Es cierto, tú lo has dicho. Yo soy el Hijo de Dios. Y luego dice: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Se está refiriendo a la segunda venida, a su venida final? No, está hablando acerca de un tiempo en juicio, cuando la palabra del Señor, cuando veamos esto, lo que vamos a estudiar más adelante también, cuando veamos este simbolismo, por ejemplo, en las nubes, cuando viene nuestro Señor Jesucristo en las nubes, se está refiriendo a cuando viene en juicio sobre, en este caso, Israel. A eso se está refiriendo. Este versículo no está hablando de la segunda venida, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no físicamente, pero en juicio. Es una venida invisible, y eso lo vamos a ver también en el Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías, porque tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver qué es lo que el Señor nos habla en esos momentos acerca de que cómo Él manifiesta también ese juicio en el Antiguo Testamento. Isaías 26. Okay. Aquí la Reina Valera, en 1960, dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él,
y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. En esta traducción, aquí la Reina Valera habla acerca, dice, de que Jehová sale de su lugar. En otras traducciones dice de que Jehová vino del cielo. Está hablando acerca, no está hablando de su venida física de Dios. No está hablando de una venida física, sino está hablando de una manifestación de su poder, y en este caso de su ira, en el caso del Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, sobre la tierra, dice, sobre esta nación. Entonces no se está refiriendo específicamente a su venida física, pero está hablando de su presencia, de su venida en juicio, de su poder, de su omnipotencia, para traer, en este caso, castigo o disciplina a pueblos, a civilizaciones, como por ejemplo, vemos en el caso del diluvio. Vemos el caso del diluvio en la cual fue manifestación de Dios de destruir toda esa generación en el Antiguo Testamento. No vemos a Dios personalmente haciendo esto, pero es su poder operando sobre todo el cosmos, podríamos decir, sobre toda la tierra, trayendo pues destrucción a la humanidad de aquel tiempo. También vemos la manifestación cuando vino sobre Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor viene en juicio en esas situaciones, viene a castigar, a destruir pues esas dos ciudades que estaban en toda la corrupción. O sea que no necesariamente tenemos que ver la presencia física de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Es su poder, su manifestación, y la palabra lo describe como una venida de Él. Y la palabra lo que habla en relación a nuestro Señor Jesucristo, todos los versículos que hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, no necesariamente se está refiriendo a su segunda venida, se está refiriendo cuando Él viene en juicio sobre esta nación, sobre determinado lugar. Entonces, eso es en lo que se refiere a la palabra venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a estudiar. Hay muchos versículos que vamos a ver en estos estudios. La otra palabra que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, es la palabra mundo. ¿Okay? La palabra mundo, en español, usted sabe de que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés. Nosotros lo hemos recibido después de haber sido traducido e interpretado. Entonces hay ciertas palabras en la palabra de Dios de que se ha utilizado la palabra errónea para describir lo que el autor quiere decir, o mejor dicho, lo que el autor quiso decir en su manuscrito original. Entonces, en el momento de traducir, se ha tenido el error de no utilizar la palabra correcta. Entonces, por eso es importante conocer el griego. Yo no sé griego, pero tenemos libros que nos pueden llevar, diccionarios que nos pueden llevar a tener esa conclusión. Si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en la palabra amor. Cuando hablamos de amor, nosotros tenemos solamente una palabra, amor. Entonces puedo decir yo amo a mi perro, amo a mi papá, amo a mi carro. Inclusive podemos decir amo a Dios. Estamos utilizando la misma palabra. Pero en griego, como ustedes ya saben, hay 4 palabras que describen qué tipo de amor es. Y uno de ellos, pues, es el amor divino, el amor incondicional, que es el ágape o agape. Lo mismo, por ejemplo, en la palabra cuando la palabra del Señor habla acerca del mundo. Hay 3 palabras en griego que describen en español, lo traducen en la mayoría de las veces, no en todas, en la mayoría de las veces lo traducen como mundo. Pero hay 3 palabras, como la palabra cosmos, la palabra oikumene y la palabra aion, que nos describe. La palabra cosmos se refiere a toda la creación, a todo el universo.
Y eso lo puede ver pues en Apocalipsis 13:8, en donde dice, Apocalipsis 13:8 dice, la segunda parte del versículo dice, el Cordero de Dios que fue inmolado, dice, desde el principio del mundo. Esa palabra mundo es cosmos, o sea, todo el cosmos, el universo, la tierra y todo lo que existe. Esto es el cosmos. Y hay palabras pues que la Biblia nos habla que lo utiliza el cosmos, así como este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, desde el principio del mundo, o sea, del principio del cosmos, nuestro Señor que fue inmolado. Hablando pues proféticamente de lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario. La palabra oikumene es la tierra habitada, es un lugar. Es una localización en donde la palabra, cuando habla en Mateo, nos está hablando acerca del imperio romano, de todo el imperio romano. Por ejemplo, en ese tiempo dice de que César hizo un censo a todo el mundo. O cobró los impuestos a todo el mundo, dice la palabra del Señor. No se está refiriendo a todo el mundo, de todo el planeta, se está refiriendo a ese lugar, al imperio de que ellos tenían. Tal vez el César le hubiese gustado cobrar impuestos a todo el mundo, pero no, la palabra, cuando utiliza la palabra mundo, se está refiriendo a oikumene. Entonces necesitamos también tenerlo eso en cuenta. ¿Por qué le digo? No, bueno, y la otra palabra es aion, que significa siglo, era, tiempo, un periodo de tiempo. En Mateo 24:3. Vayamos a Mateo 24:3 para ver esa parte. Este es uno de los versículos pues que tenemos que estudiarlo. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del... Aquí, Reina Valera 1960 lo traduce como siglo. La traducción está bien, es la palabra aion. Pero en la 1909, Reina Valera 1909 lo traduce como mundo. Entonces cuando hablamos acerca de esto, entonces dice, entonces es el fin del mundo. Y tu venida, y dice, y del fin del mundo. Entonces tendemos a interpretar, vamos a vivir, ya se viene. Entonces todo lo que leemos a partir de ese, ya nuestra mente ha sido ya, como podríamos decir, canalizada de que es algo que va a ocurrir en el fin del mundo, en el futuro nuestro. Entonces, esto ha sido uno de los errores pues, que se ha cometido en esta enseñanza futurista, que la mayoría en el cuerpo de Cristo, en el mundo, en el cuerpo de Cristo, se ha enseñado. Entonces todos están pensando de que todo lo que habla el capítulo 24 de Mateo es el fin del mundo. Pero no, mis hermanos, es el fin de la era del siglo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a esta era, la era del antiguo pacto, el siglo del antiguo pacto. No se está refiriendo al fin del mundo, sino al fin de esto, del antiguo pacto. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Y cuando leamos la palabra, vamos a encontrar todas estas tres palabras en griego. En la mayoría de nuestra Biblia en español lo vamos a encontrar bajo mundo. Entonces es importante discernir
estas tres palabras. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a discernir? Nos va a ayudar a discernir todos estos principios acerca del lenguaje, del simbolismo, que lo vamos a ver en un momentito ahora, el contexto de lo que está hablando determinado pasaje, y si la relevancia es para los oyentes de los lectores de aquel tiempo, o es para alguien en el futuro. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando. Otro concepto que tenemos que tenerlo presente, la palabra cielo y tierra. Cielo y tierra. Vayamos al capítulo 5 de aquí del mismo libro de Mateo. Capítulo 5, versículo 17. Aquí le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor, referente pues a la ley, y el Señor le responde, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Dice de que ni una coma ni una tilde de la ley va a pasar hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿De qué se está refiriendo? Se está refiriendo de todo el sistema que los israelitas vivían en aquel tiempo. O sea que la ley tenía un tiempo de vigencia. El pacto antiguo, el antiguo pacto, tenía un tiempo de vigencia. No fue un pacto que tenía que estar perpetuo, porque Gálatas lo dice, bien claro, lo dice de que fue mientras Cristo venía. O sea que el antiguo pacto para los israelitas, me refiero, no para nosotros los judíos, no para nosotros los gentiles, pero para los israelitas, para los judíos, era dice, el ayo, o el instructor, hasta que llegara la gracia, hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo esto tenía un tiempo. Tenía un tiempo acerca de la ley mosaica, del templo, del sacerdocio, de los sacrificios. Todo eso tenía un tiempo y tenía que terminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su crucifixión, en su muerte, sepultura, resurrección, y ahora sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando hablamos acerca del cielo y la tierra, es que para ellos era la totalidad, para ellos era todo, su religión, las leyes civiles, y todo esto estaba pues contenido en el antiguo pacto. Para ellos eso era el cielo y la tierra. Hay otro versículo más en el capítulo 4 nuevamente de Mateo. Capítulo 4, versículo 35. Capítulo 24, perdón. 24, versículo 35. Nuevamente vamos a leer ese versículo que leímos anteriormente, el 34, para entender el 35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ok? Entonces, vemos aquí de que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no. O sea, ¿de qué es lo que nos está dando a entender? Nos está dando a entender un simbolismo que en el Antiguo Testamento se utilizaba, o en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se utilizaba esto del cielo y la tierra para describir el significado de algo, en este caso del sistema en el cual ellos vivían, el sistema de religión, de leyes, de instrucciones civiles y todo eso. Entonces para ellos significaba el cielo y la tierra. También lo dice en Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 1, donde dice Juan, dice, yo veo ahora un nuevo cielo y una nueva tierra. Leamos ese versículo. Capítulo 21, versículo 1.
Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Okay, mucha gente está pensando de esto, de que al final de todo va a existir un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero cuando llegamos a entender el lenguaje en este caso de Mateo, de Juan, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, cuando lo estudiamos más adelante, nos vamos a dar cuenta de que nuestra interpretación ha sido errónea. Entonces tenemos que alinear nuestra mente, nuestra forma de ver la palabra del Señor de acuerdo a qué es lo que el autor nos quiere decir en ese momento. Ok, está hablando acerca de nuevo cielo, nueva tierra. Y es precisamente esto, mis hermanos. Esto de acá, el nuevo pacto, el nuevo templo. Cuando decimos de que, cuando digo yo esto, lo que he escrito, para dar lugar al nuevo pacto, es que tiene que haber un nuevo pacto. Porque, leamos esa parte, porque eso no lo hemos leído. Miren, vayamos a Jeremías primero. Vayamos a Jeremías. Versículo 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Está hablando, mis hermanos, aquí Jeremías, aquí la ley del antiguo pacto, o mejor dicho, la ley y el antiguo pacto están vigentes. Pero Dios ya desde antes de la fundación del mundo pero aquí nos declara a través del profeta Jeremías de que Él va a hacer otro pacto, no como el que hizo anteriormente. O sea, de que tenía que haber un nuevo pacto. Y en realidad necesitamos leer este Hebreo. Vayamos a Hebreo porque esto ya el Señor lo ha hablado y se lo digo ahorita. No lo tengo escrito acá. No, aquí está. Aquí están los versículos. Jeremías 31-33, Ezequiel, 2 de Corintios y Hebreos. En esta parte aquí el Señor habla acerca de establecer un nuevo pacto como ya lo sabemos. O sea, de que en el tiempo que está hablando en Jeremías y en Ezequiel, el pacto antiguo estaba vigente y la ley estaba vigente, pero ya desde entonces el Señor dice de que Él iba a hacer un nuevo pacto. Entonces vayamos al libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos también nos habla al respecto. Hebreos capítulo 8. Versículo 8 en adelante. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Yo pensé cuando leía este pasaje acá, estas dos líneas, de que Dios va a hacer un nuevo pacto con Israel y un nuevo pacto con Judá. Y dije, entonces el nuevo pacto va a ser con ellos. Entonces los gentiles, ya no estamos los gentiles. Pero en realidad la situación es de que es cierto lo que dicen. Porque la iglesia de Cristo no empezó con los gentiles. La iglesia de Cristo empezó con ellos, con los judíos, con Israel. Con los judíos empezó la iglesia, porque vemos pues que los apóstoles, los 12 apóstoles, todos eran judíos. La iglesia empezó
con los judíos. Ya después, más adelante, el Señor usa a Pedro para que vaya a hablar a estos hermanos, a Cornelio. Con él es la primera parte en donde vemos en donde gentiles son agregados a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, a este pacto, a este nuevo pacto. En realidad, entonces nos damos cuenta de que sí, este nuevo pacto empezó con los judíos y luego Pablo nos habla muy claro en sus cartas de que es ahora de los dos pueblos. Está hablando del pueblo judío cristiano. Acuérdense de esto. No está hablando del pueblo judío que está en el antiguo pacto. Está hablando del pueblo judío que ya está en el nuevo pacto. Estoy hablando de esto después de la cruz, ¿ok? Y a los gentiles, al resto de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dice que Él ha hecho a un solo pueblo, de los dos, uno. ¿Qué está hablando? No está hablando del pueblo judío que tienen la ley. Está hablando del pueblo judío que ahora están en el nuevo pacto. Y que entre el nuevo pacto y nosotros ahora los gentiles que no conocemos a Dios, que estábamos apartados de Dios, dice, ha hecho un pueblo nuevo en Cristo. Entonces, a esto se está refiriendo. O sea, Dios tenía que eliminar lo antiguo para que venga lo nuevo. Y esto es lo que quiere describir el apóstol Mateo, el apóstol Juan, cuando nos habla acerca del fin. No está hablando acerca del fin del mundo, está hablando el fin de esta era del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de la ley, del sacerdocio, de los sacrificios, del templo. Está hablando, y todo esto ocurrió en el año 70. Y nos damos cuenta, mis hermanos, de que sabemos pues que por la palabra del Señor nos dice de que en la cruz del Calvario la ley del antiguo pacto fue abolida, quedó nula. Y esto dice aquí en este capítulo, en el capítulo 8 de Hebreos. Así que terminemos leyendo este versículo, por favor, este capítulo, por favor. Todavía necesitamos describir esto. La próxima semana vamos a continuar con esto. Voy a leer nuevamente, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. En comparación con el pacto antiguo, en la cual tenían que estar haciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio por los pecados. Esta vez, con el pacto nuevo, un solo sacrificio con nuestro Señor Jesucristo, y el Señor dice, y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿A qué se refiere? El antiguo pacto. Lo ha dado por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, el antiguo pacto en la cruz del Calvario quedó abolido, quedó cumplida la ley.
Por eso es que el Señor dice de que yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esa palabra cumplida es muy importante de tenerlo presente, de analizarlo, porque no se está refiriendo necesariamente que Él lo ha venido a obedecer. Él vino a obedecer la ley, Él no lo quebrantó, pero lo vino a cumplir en el sentido de que vino a cumplirlo y terminarlo. A cumplirlo y terminarlo. ¿Por qué? Para dar lugar al nuevo pacto. Pero nos damos cuenta de que cuando murió nuestro Señor Jesucristo, Él murió en la cruz del Calvario y ascendió después de 50 días, se fue a la diestra del Padre, pero a partir de ese momento hasta la destrucción del templo, que fue en el año 70, hubieron 40 años en la cual todavía continuaba la ley y los sacrificios, pero también empezó el nuevo pacto con la nueva creación, con nuestros hermanos, los cristianos. O sea, vemos por el periodo de 40 años en la cual los dos están andando. Y en el año 70, con la destrucción del templo, es donde termina totalmente la ley con todo el sistema y los sacrificios. Es el final en el año 70. Y la iglesia continúa hasta el día de hoy. Y seguirá continuando. Entonces, ¿qué es lo que los autores están tratando de describir? Es el periodo de esos 40 años en las cuales cosas horrendas ocurrieron. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Esperemos que lleguemos ahí. Las cosas que ocurrieron en esos 40 años. Y el libro de Apocalipsis, la versión de Juan el Apóstol, del libro de Apocalipsis es la versión del discurso del olivar del apóstol Mateo. Entonces, esta es lo que la palabra se refiere a los últimos días. Entonces, mis hermanos, yo creo que es interesantísimo conocer esto, porque nos revela, pues llegamos a entender el conocimiento, qué es lo que la palabra del Señor nos dice, y podemos vivir, mis hermanos, en completa libertad. Podemos vivir en paz, sabiendo de que ya no es el fin del mundo. Eso no quiere decir que las cosas ahora están yendo 100% como el cielo nuevo y la tierra nueva. Hay cosas que están ocurriendo, pero ha ocurrido algo cuando nuestro Señor Jesucristo murió y empezó esta nueva creación. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una nueva creación. Estamos viviendo en un cielo nuevo, una tierra nueva. Si usted se pone a examinar esto, en realidad vemos de que lo que ha ocurrido y lo recibimos por fe. Sí, en realidad estoy viviendo yo en una vida nueva. En una vida nueva. Estoy viviendo en la libertad de lo que la palabra, la verdad me hace. Entonces, puedo descubrir en mi propio círculo, en mi propia vida, que estamos realmente viviendo. Y si esto todos lo pudiéramos llegar a entender, en realidad el mundo sería un mundo diferente. No vemos un cielo nuevo y una tierra nueva en el cosmos todavía. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llegado a entender el verdadero significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos ha enseñado por años, y les voy a decir, esta enseñanza futurista no ha sido por siempre desde el inicio, no. Esto recién empezó en el año 1800, a los finales del 1800. De ahí para atrás siempre se ha pensado de que la palabra del Señor ya había sido cumplida. Esta interpretación preterista. Pero con la venida de estos hermanos Darby y Scofield, ellos fueron de que, obviamente habían otros hermanos más años atrás que iniciaron esto, pero con ellos tomó auge esta posición futurista. Y es por ello de que la mayoría en el cuerpo de Cristo ahora tiene esta posición de que están esperando por algo terrible que va a ocurrir en el futuro. El Apocalipsis se viene. Cuando el Apocalipsis, mis hermanos, es una manifestación, es una declaración de los apóstoles en el periodo que ocurrió aquí en esos 40 años con la destrucción del templo.
Entonces lo quiero dejar ahí, mis hermanos, lo dejamos y continuamos la próxima semana. Espero pues de que haya sido de iluminación y de entendimiento. Yo les pido de que me escriban, me manden mensajes si es que hay algo que no ha sido claro y necesita una clarificación. Obviamente lo vamos a seguir estudiando para que todo eso pueda quedar más claro. Porque yo sé de que del salir de la posición que uno tenía antes y venir a lo que dice realmente lo que dice la palabra de Dios, porque esta es la verdad, nos cuesta. De la misma forma que para muchos hermanos les ha costado de conocer su identidad, y entonces es también esa área donde necesitamos esta revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos, hermano. Gracias, Padre, por este tiempo, por darnos el entendimiento de tu palabra. Señor, lo deseamos de todo corazón, de que realmente sea de edificación para nuestro caminar, podamos caminar en gozo, en paz, Señor, y compartiendo pues esta palabra con mucha gente que necesita escucharlo, Padre. Lo declaramos y lo decimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.